Oye, ¿no hay nada para la cruda? Me estoy muriendo, carajo. El mayor Mateo Salazar se dejó caer pesadamente sobre el sofá de piel en el área VIP de un exclusivo Che Bodeans en la zona rosa de la Ciudad de México, gritando a todo pulmón. Una botella de whisky Buchanan's 18 rodaba por el suelo, y la mesa era un desastre de hielo derretido y restos de botana. Una mesera con maquillaje cargado se acercó con expresión preocupada ofreciéndole una toalla fría, pero el mayor Salazar apartó su mano con brusquedad. «Quita esa madre». «¿Quién te pidió una toalla?» «Te pedí algo caldoso. Un menudo, un pozole, algo». El vaso de whisky que tenía en la mano voló por el aire y se estrelló contra la pared, haciéndose añicos. Los fragmentos de cristal salieron disparados. Las chicas gritaron y retrocedieron, pero el mayor Salazar solo soltó una risa burlona y desagradable. En este establecimiento, ubicado en lo profundo de la vida nocturna de la capital, él era casi un rey. Oficialmente, era el oficial de logística de la primera región militar, un simple mayor encargado de tareas administrativas. Pero el presupuesto que manejaba y la cantidad de suministros militares que desviaba por debajo del agua eran inimaginables. Los sobornos que los proveedores le pagaban eran como un manantial inagotable, permitiéndole gastar dinero a manos llenas como esa noche. Ponlo en mi cuenta. Mañana vendrá el licenciado Guzmán a arreglarlo. El mayor Salazar se levantó tambaleándose. Su visión estaba borrosa, como si estuviera bajo el agua. Casi se cae al suelo porque se le enredaron las piernas, pero logró mantener el equilibrio gracias a su terquedad característica. «Mayor, ¿quiere que le pida un Uber o un chofer?» «¿No se ve en condiciones de manejar?», preguntó el gerente con cautela. Lo único que recibió fue una serie de insultos burlones de Salazar. «¿Qué? ¿Chofer? Oye, pendejo. ¿Sabes quién soy? Las patrullas se apartan cuando ven mis placas. ¿Quién te crees para darme sermones?» Sacó las llaves del auto de su bolsillo y las agitó frente a la cara del gerente. El tintineo metálico sonó agudo en el espacio. Salazar se encogió de hombros y salió dando un portazo. A las 3 de la madrugada, las calles de la Ciudad de México estaban extrañamente silenciosas, como si la ciudad hubiera muerto. El aire frío de la madrugada penetró profundamente en sus pulmones, pero no fue suficiente para enfriar el alcohol que corría por sus venas. Se metió a duras penas en su sedán negro de lujo y presionó el botón de encendido. El motor rugió como una bestia, resonando en el estacionamiento subterráneo. Ni siquiera pensó en ponerse el cinturón de seguridad. Cambió la marcha y pisó el acelerador. El coche salió disparado hacia la superficie con un estruendo. La avenida estaba vacía. El mayor Salazar aceleró como si fuera un piloto de combate en una pista de despegue. La aguja del velocímetro superó fácilmente los 100 kilómetros por hora. Las luces de las farolas pasaban rápidamente hacia atrás, dejando una larga estela. A medida que el alcohol hacía efecto, su sentido de la realidad se paralizaba y una extraña sensación de liberación lo dominaba. «Ja ja ja. Esto sí es vida, cabrones. ¿Qué saben los cobardes de vivir?» Fue justo en ese momento, mientras gritaba con la ventana abierta sintiendo el viento nocturno. En un cruce solitario a las afueras de Naucalpan, el semáforo estaba en rojo, pero a los ojos de Salazar solo había una carretera abierta. En lugar del freno, pisó el acelerador a fondo. ¡Pum! Un sonido sordo y horrible desgarró el silencio de la madrugada. El chasis se sacudió violentamente y una forma oscura golpeó el parabrisas antes de salir rebotada. Instintivamente, pisó el freno a fondo. Los neumáticos chillaron rascando el asfalto y el auto se detuvo en diagonal en medio de la carretera. Silencio. Y una respiración agitada. Las manos del mayor Salazar temblaban sobre el volante. Se sintió sobrio de golpe. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho. Giró la cabeza lentamente para mirar por el retrovisor. A unos metros del paso de peatones, bajo la luz de una farola, había alguien tirado. Se podía ver débilmente un líquido rojo extendiéndose sobre el asfalto negro. Era una persona. Una persona que no se movía.
Chingada madre. Un gemido salió de su boca como un insulto. Su mente se puso en blanco por un segundo y luego una serie de cálculos complejos pasaron a toda velocidad. Si me bajo ahora, me agarran en flagrancia por manejar borracho. Soy militar. Me quitarán el uniforme, eso es seguro, y terminaré en una prisión militar. La torre de dinero y poder que había construido se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de arena. No hay nadie. Así es, a esta hora no pasa ni un perro. Se mordió el labio hasta sangrar. Se aferró a la conciencia a través del dolor. En lugar de abrir la puerta para revisar a la víctima, volvió a manipular la palanca de cambios. Tengo que pelarme de aquí. Brom. El motor volvió a rugir. El mayor Salazar pisó el acelerador a fondo sin mirar atrás. El coche desapareció en la oscuridad como una flecha, dejando a la víctima tirada en el frío asfalto. Era una fuga, un acto que no se diferenciaba de un asesinato. Durante todo el camino de regreso al cuartel, miró el espejo retrovisor compulsivamente. No había patrulla siguiéndolo. Al pasar por la garita de entrada, saludó al guardia de turno con un gesto vago y pasó con naturalidad, como siempre. Su coche se dirigió directamente a un terreno baldío y oscuro detrás del área de transporte, donde se amontonaban los vehículos en espera de ser desechados. Salazar bajó del auto e iluminó la parte delantera con la linterna de su celular. La defensa estaba abollada y hundida hacia adentro, y el faro del lado del copiloto estaba destrozado, con fragmentos de vidrio esparcidos. En el cofre había una mancha que no se sabía si era sangre o barro. Maldita sea, ¿cómo escondo esto? Se agarró la cabeza. Cuando amaneciera, alguien vería este coche. No podía evitar los ojos de los choferes o del jefe de mantenimiento. Tenía que reparar este coche. Y tenía que hacerlo en secreto, sin dejar registro. En ese momento, el rostro de una persona cruzó por su mente. Un tipo honesto hasta la estupidez, que hacía lo que le ordenaban sin rechistar, leal como un perro. Y lo más importante, un padre de familia débil que estaba desesperado por un ascenso. Era el sargento primero Luis Ramírez, del área de transporte. La comisura de los labios de Salazar se curvó en una sonrisa retorcida. Claro. Ramírez, ahí estabas tú. 4 de la mañana. Oficina de guardia del Batallón de Transporte de la Primera Región Militar. El sargento primero Luis Ramírez se frotaba los ojos cansados mientras organizaba la bitácora de vehículos. Llevaba 10 años en servicio. En la unidad, se le conocía como el reglamento andante. Su uniforme de campaña, aunque manchado de grasa, siempre estaba planchado con filo, y los vehículos que administraba siempre estaban en perfectas condiciones. Pero había un muro que esa honestidad no podía derribar. Cada vez que llegaba la evaluación para la extensión de servicio a largo plazo, quedaba fuera por poco, viviendo siempre con ansiedad. Tenía una esposa y una hija de 5 años, Sofía. Por ellas dos, tenía que pasar esta evaluación a como diera lugar. El sargento Ramírez acarició la foto familiar en su escritorio y tragó un suspiro. ZZZZZ. ZZZZZ. El teléfono vibró rompiendo el silencio. Los ojos de Ramírez se abrieron al ver el nombre en la pantalla. Mayor Mateo Salazar, Logística. ¿Qué querría el oficial de suministros a esta hora? Un mal presentimiento le recorrió la espalda. Se enderezó y contestó el teléfono. A sus órdenes, mi mayor. Sargento primero Luis Ramírez, Batallón de Transporte. Oye, Ramírez. ¿Estás jeteando? La voz que venía del otro lado sonaba extrañamente pegajosa y arrastraba las palabras. El olor a alcohol parecía transmitirse a través de la línea. No, señor. Estoy de guardia. ¿Ocurre algo? Ven ahora mismo a dónde está mi coche. Atrás del desuesadero. No despiertes a la tropa, ven tú solo y calladito. ¿Entendido? En el desuesadero, dice. Entendido. Voy para allá. Ante el tono afilado en la voz del mayor, Ramírez se puso la boina apresuradamente.
El desuesadero estaba lúgubre en la madrugada. Entre los camiones oxidados se veía la brasa tenue de un cigarro. El mayor Salazar estaba recargado en su coche, fumando un cigarro tras otro. Al acercarse, el olor rancio a alcohol le golpeó la nariz. Ramírez miró instintivamente el coche de Salazar y jadeó sorprendido. El faro destrozado, la defensa abollada. No eran marcas de un simple recargón. Mayor, ¿qué le pasó al coche? ¿Está usted herido? Ramírez. Salazar tiró la colilla al suelo y la aplastó con su bota militar. Luego caminó lentamente hacia el sargento. En la oscuridad, sus ojos brillaban como los de una serpiente acechando a su presa. Puso una mano sobre el hombro de Ramírez. Se sentía una presión pesada. ¿Confías en mí? Sí. Por supuesto. Vas a entrar a la evaluación de permanencia esta vez, ¿verdad? Sabes que soy compadre del jefe de personal, ¿no? Ante la mención repentina, Ramírez se desconcertó. Pero Salazar no esperó respuesta y continuó. Este coche. Tú lo manejaste. Ramírez dudó de sus oídos. ¿Qué? ¿Qué está diciendo, señor? Yo no he salido ni un paso de la guardia hoy. Escúchame bien, cabrón. Salazar agarró a Ramírez de las solapas y lo jaló bruscamente hacia él. El olor a alcohol y la intención asesina lo golpearon al mismo tiempo. Salí al pueblo y cuando regresaba, un pinche coyote saltó y le pegué. Tengo una suerte de la chingada, pasan puras pendejadas. Pero el problema es que me tomé una copa. Solo una. No es gran cosa, pero si la policía militar se mete, se va a armar un pedo. Tú sabes que estoy manejando un proyecto importante ahora. Mayor, esto no puede ser. Viendo el estado del coche, no es un golpe simple. Si hubo algún atropellamiento. Cállate el hocico. La palma de Salazar golpeó con fuerza el casco de Ramírez. ¡Plaf! La cabeza de Ramírez giró con el impacto. No atropellé a nadie. Solo fue un animal, roadkill, ¿entiendes? ¿Crees que yo te mentiría a ti, un simple suboficial? Salazar empujó a Ramírez violentamente contra la puerta de un camión desechado. ¡Van! El sonido resonó en el terreno baldío. Escoge. O haces lo que te digo, escribes el informe diciendo que le pegaste a un coyote mientras hacías un mandado y llevas el coche al taller que yo te diga. Oh. Salazar golpeó con el dedo la placa de identificación de Ramírez. A partir de mañana hago de tu vida militar un infierno. Si quiero, te clavo un cargo de malversación y te hago que te den de baja con deshonor en un abrir y cerrar de ojos. Voy a hacer que tu vieja y tu hija terminen pidiendo limosna en la calle. Familia. Esa palabra se clavó en el corazón de Ramírez. Los ojos se le llenaron de lágrimas de rabia e impotencia. Pero el hombre frente a él era un demonio. Un demonio con los anillos del poder que otorgaban los grados. Las represalias por desobedecer se dibujaron demasiado claras en su mente. Las manos de Ramírez, cerradas en puños, temblaban. ¿De verdad? ¿Fue solo un animal? ¿No hay ninguna persona herida? Preguntó Ramírez con voz apagada. Salazar sonrió con satisfacción, esa sonrisa torcida, y le alisó el cuello arrugado del uniforme a Ramírez. ¿Crees que te haría esto si hubiera atropellado a una persona? No te preocupes. Yo me encargo de todo, tú solo sigue mis instrucciones. Si esto sale bien, pongo mi uniforme en juego para garantizar tu permanencia en el ejército. Era mentira. Pero Ramírez tenía que creer esa mentira. O al menos fingir que la creía. Se mordió el labio hasta casi sangrar y escupió las palabras de una rendición humillante. Entendido, mi mayor. Haré lo que usted ordene. Salazar soltó una risita y sacó las llaves del auto, poniéndolas en la mano de Ramírez. El metal frío se sintió como unas esposas. Ese es mi sargento Ramírez. La lealtad ante todo, carajo. En cuanto amanezca, haz el informe y ponlo en mi escritorio.
Ya sabes qué poner: maniobra evasiva por aparición de fauna silvestre, impacto contra muro. Salazar se alejó silbando hacia la oscuridad. Ramírez se quedó solo, derrumbado frente al auto destrozado. Se tapó la boca para ahogar el llanto que brotaba, pero no pudo detener el temblor de sus hombros. A la mañana siguiente. Cuartel General de la Primera Región Militar. El sol de la mañana entraba por la ventana de la oficina del comandante, pero la expresión de la general de división Elena Vargas sentado frente al escritorio era fría como un glaciar. Ella era una leyenda viviente en el ejército mexicano. Veterana de las Fuerzas Especiales, GAFE, en operaciones contra el narcotráfico y la primera mujer en alcanzar el rango de general de división al mando de un cuerpo de ejército. Sus ojos eran agudos como los de un halcón, y tenía fama de tenacidad. Una vez que mordía a su presa, nunca la soltaba. En su mano tenía el informe diario de incidentes de la Policía Militar. Incidente: daños a vehículo oficial. Hora: 3:40 aproximadamente. Lugar: carretera perimetral externa. Conductor: Sargento Primer Luis Ramírez, transporte. Resumen: impacto contra estructura vial al evadir fauna silvestre. La ceja de la general Vargas se crispó. En su memoria, el sargento Luis Ramírez era un conductor veterano que valoraba las reglas más que nadie. Que él tuviera un accidente solo, de madrugada, fuera de la base. Y la foto adjunta de los daños del vehículo estimuló su larga experiencia en el campo. Esto no es un raspón contra un muro. Son marcas de haber embestido algo fuertemente de frente. El ángulo del daño en la defensa, la dirección en la que volaron los fragmentos del faro. Todo contradecía el contenido del informe. La general Vargas intuyó de inmediato que detrás de este informe se escondía algo sucio. Levantó el auricular del interfono. Su voz era baja, pero cargada de una autoridad abrumadora. Jefe de Estado Mayor, llame al comandante de la Policía Militar. Y que venga también el inspector general. Al colgar el teléfono, los ojos de Elena Vargas brillaron con frialdad. Se atreven a jugar sucio en mi unidad. Si hay carne podrida, hay que cortarla. La tormenta estaba por comenzar. 10 de la mañana. La atmósfera en la oficina de la general era tan pesada que costaba respirar. La general Vargas estaba hundida en su silla de piel, alternando la mirada entre dos fotos sobre su escritorio. Una era la foto del vehículo dañado presentada por el sargento Ramírez, y la otra era una foto del supuesto muro en la carretera exterior que trajo el comandante de la PM. Coronel, comandante de la PM. Ante el llamado grave de Vargas, el coronel de la Policía Militar tragó saliva y se puso en posición de firmes. Sí, mi general. ¿Le parece natural esta foto? Ella golpeó la foto de la defensa del auto con sus dedos largos y delgados. El sonido rítmico resonó como latidos. Decir que solo raspó un muro. El punto de impacto es demasiado profundo. Esto no fue un roce, fue un impacto frontal contra algo. Y mire aquí, la dirección de los fragmentos del faro. Si hubiera chocado contra un muro, los fragmentos deberían haber caído hacia adentro del chasis o justo abajo. Pero en esta foto, los fragmentos están esparcidos hacia afuera. Como si hubiera chocado mientras estaba en movimiento contra algo más blando. El sudor frío recorrió la espalda del coronel. La vista de la general, entrenada en innumerables reconstrucciones de hechos durante sus días en las fuerzas especiales, era más afilada que la de los peritos forenses. Bueno. Es que como era de noche y la visibilidad era nula, al frenar de golpe. Ahórrese las excusas. Inspector general. A la orden, mi general. El inspector, parado a un lado con expresión tensa, respondió. Tráigame el registro de conducción de los últimos 3 meses del sargento Ramírez, la bitácora de guardia de ayer y los registros de entrada y salida de la garita. Todo. Y traigan al sargento Ramírez a mi oficina. Ahora mismo. Entendido. Cuando los oficiales se retiraron y Vargas quedó sola, se levantó y se acercó a la ventana. El paisaje de la Ciudad de México se extendía ante sus ojos.
La idea de que en algún lugar de esa ciudad aparentemente pacífica alguien pudiera estar sufriendo hizo que se le enfriara el corazón. Lo intuía. Esto no era una simple infracción disciplinaria. Alguien estaba tejiendo una red gigante de mentiras para ocultar la verdad. Toc, toc. Adelante. La puerta se abrió y entró el sargento Luis Ramírez. Con el casco bajo el brazo, su rostro parecía haber envejecido 10 años en un solo día. Tenía ojeras profundas y los labios resecos. A sus órdenes. Sargento primero Luis Ramírez, presentándose según lo ordenado. La general Vargas caminó lentamente hacia él. Cada vez que sus botas resonaban en el suelo, los hombros de Ramírez se estremecían. Sargento, siéntese. Ella señaló el sofá. Ramírez se sentó en el borde, incómodo. Vargas se sentó enfrente y lo miró directamente a los ojos. Dijo que lleva 10 años de servicio, ¿verdad? Y ha recibido 2 condecoraciones por conducción sin accidentes. Es correcto, mi general. Entonces, un veterano choca contra un muro en una carretera familiar cerca de la base, de noche, por esquivar un coyote. Y no reporta el accidente a la PM de inmediato, sino que espera hasta la mañana. ¿Cree que eso tiene sentido común? Ramírez mantuvo la vista en el suelo y cerró la boca. Sus puños sobre los muslos estaban tan apretados que los nudillos estaban blancos. ¿Quién fue? La voz de Vargas voló como un cuchillo y se clavó en el pecho de Ramírez. Le estoy preguntando quién es el cobarde que se esconde detrás de usted y lo está manipulando. Los ojos de Ramírez temblaron violentamente. La amenaza del mayor Salazar resonaba en sus oídos. Tu esposa y tu hija terminarán en la calle. No. No es nadie. Yo manejé con sueño. Todo es culpa mía. Castígueme, por favor. Ramírez soltó una confesión falsa con voz temblorosa. Al verlo, Vargas estuvo segura. Esto no era un simple encubrimiento. Era una manipulación forzada mediante coacción y amenazas. Ella se levantó y puso una mano en el hombro de Ramírez. Sargento Luis Ramírez. Sí. El uniforme se viste por honor, no es una mortaja para cargar con los pecados de otros. ¿Qué es lo que intenta proteger ahora? ¿Su propio bienestar o su conciencia como soldado? Una lágrima cayó del ojo de Ramírez y manchó su pantalón de combate. No pudo decir nada y bajó la cabeza. Vargas no lo presionó más. Ya tenía la respuesta. Puede retirarse. Después de que Ramírez saliera con pasos tambaleantes, Vargas hizo una llamada. ¿Comandante del Batallón de Comunicaciones e Información? Soy yo. Asigne inmediatamente a 3 agentes de civil y mándelos a mi oficina. La discreción es vital. Y contacte al comisario de la policía de Naucalpan. Verifique si hubo algún reporte de atropellamiento y fuga esta madrugada. Sus ojos brillaron como los de una fiera cazando. Mayor Mateo Salazar. Vamos a ver que también te cortas la cola, lagartija. Mientras tanto, en la oficina de logística. El mayor Mateo Salazar se mordía las uñas con nerviosismo, caminando de un lado a otro. El rumor de que la general había llamado personalmente al sargento Ramírez ya se había extendido. ¡Mierda! ¿Esa vieja zorra ya olió algo? Pateó el escritorio soltando maldiciones. ¿Habrá hablado Ramírez? No, imposible. Es un cobarde. Mientras tenga a su familia de rehén, nunca me traicionará. Pero la ansiedad no desaparecía. La general Vargas venía de fuerzas especiales. Si decidía investigar a fondo, borrar las evidencias superficiales no sería suficiente. Evidencia. Claro. La evidencia es el problema. Algo brilló en la mente de Salazar. Había dejado el coche en el taller, pero había algo que no había quitado. La tarjeta de memoria de la Dascam, cámara de tablero. Ayer estaba tan aturdido que no la sacó y la mandó junto con el coche. ¡Puta madre! Todo debe estar grabado ahí. No solo el accidente,
sino sus balbuceos de borracho, la fuga y hasta la grabación de voz cuando amenazó a Ramírez. Si eso caía en manos de Vargas, solo de imaginarlo le temblaban las piernas. Tomó las llaves de otro vehículo con manos temblorosas. Tengo que ir a destruirla ya. Salazar salió corriendo de la oficina. Pero no sabía que desde la azotea del cuartel general, un agente de inteligencia con binoculares de largo alcance vigilaba cada uno de sus movimientos. La radio sonó en la oficina de Vargas. Objetivo en movimiento. Se dirige rápidamente hacia la salida sur. Vargas ordenó fríamente por la radio. Síganlo. No lo pierdan y reporten exactamente qué es lo que toca. El coche de Salazar conducía agresivamente. Frenó de golpe frente a un taller mecánico discreto en las afueras. Era un lugar donde solía inflar las facturas de reparación de vehículos oficiales para llevarse una tajada, una especie de cómplices. El Chato. Oye, Chato. Salazar corrió hacia adentro. Vio su sedán negro en el elevador. La defensa delantera ya había sido desmontada y los mecánicos trabajaban en ella. ¡Ay, mi mayor! ¿Qué hace por aquí? La reparación va bien. La factura, como usted pidió. El dueño, un tipo con overol manchado de grasa apodado el Chato, se acercó haciendo reverencias, pero Salazar lo empujó y abrió la puerta del coche. A la chingada la factura. Olvidé algo adentro. Se metió en el asiento del conductor y revisó la cámara detrás del retrovisor. No estaba. La ranura donde debía estar la tarjeta SD estaba vacía. El rostro de Salazar se puso pálido. Oye, Chato. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el chip que estaba aquí? Gritó desesperado. El dueño parpadeó sin entender. Ah, ¿eso? Hace rato vino un subordinado suyo. ¿Qué? ¿Mi subordinado? Sí. Un sargento alto y fornido. Dijo que venía por orden de la general para la investigación del accidente. Pensé que usted sabía. Salazar sintió que se le doblaban las rodillas. El cielo se le venía encima. Vargas. Ella se le había adelantado. No, ella ya lo sabía todo y había puesto la trampa. Esto no puede ser. A la misma hora, en la oficina de la general de división. Las cortinas estaban cerradas y un video se reproducía en la pantalla grande. Era la recuperación de la tarjeta de memoria que los agentes habían asegurado en el taller. La general Vargas, el comandante de la PM, el inspector y el asesor jurídico contenían la respiración mirando la pantalla. La fecha y hora marcaban las 3:45 de la mañana de ayer. Con un estruendo, el coche se sacudió y se vio claramente como una figura humana golpeaba el vidrio y salía despedida. Pausa. A la orden de Vargas, el video se detuvo. La imagen de la víctima tirada en la carretera era clara. Continúen. El video siguió y se escuchó la voz del mayor Salazar dentro del coche. Ah, no mames. Justo ahora que vienen los ascensos. Nadie lo vio. Sí, nadie. La voz de una autojustificación cobarde y sucia. Y luego, el sonido del acelerador. El coche abandonó la escena cruelmente sin ayudar a la persona caída. De las bocas de los oficiales salieron suspiros y maldiciones. Ese hijo de perra. El comandante de la PM apretó los puños temblando de rabia. Pero el video no terminó ahí. Aunque la cámara no grabó la imagen cuando llamó a Ramírez al desuesadero, el audio seguía grabando. Di que tú manejaste. ¿Quieres que te nieguen la permanencia? Voy a hacer que te quiten el uniforme a como de lugar. Mi compadre el de personal. La amenaza, como un susurro del diablo, llenó la oficina. Vargas cerró los ojos. La ira subía como lava caliente, pero luchó por mantener la razón fría. Esto no era un simple crimen. Era traición, usar el rango y el poder otorgado por el Estado para pisotear a un inocente y abandonar a un ciudadano moribundo. Suficiente. Vargas abrió los ojos.
Parecía haber fuego azul en sus pupilas. Coronel, comandante de la PM. A la orden, mi general. Arreste inmediatamente al mayor Mateo Salazar. Los cargos son: abandono de persona con lesiones graves, denuncia falsa, abuso de autoridad, coacción y... Hizo una pausa y añadió con desprecio: violación al Código de Honor Militar. Solicite la orden de aprehensión a mi nombre. Ahora. Entendido. El comandante de la PM saludó y salió corriendo como el viento. Vargas miró a los oficiales restantes. Asesor jurídico, asegúrese de que este video sea admisible como evidencia sin fallas. Inspector, audite cada centavo de los suministros que Salazar ha manejado. Quiero que encuentren hasta el último peso robado. Vamos a arrancarlo de raíz. En ese momento, el jefe de Estado Mayor entró apresuradamente sin tocar. Mi general. Llamaron del Hospital de Traumatología de Lomas Verdes. La víctima del atropello recuperó la conciencia. Pero su estado es crítico y necesita cirugía inmediata, pero como no hay familiares, no pueden obtener el consentimiento para operar. Vargas se levantó de un salto. Preparen mi camioneta. Yo voy. Señora. ¿Usted irá personalmente? Fue un accidente causado por uno de mis hombres. Es mi responsabilidad. Tengo que ir a salvar esa vida. Se puso la gorra de cuartel y salió a zancadas. Su capa ondeaba tras ella como la bandera de un general yendo a la batalla. En la sala de urgencias de un hospital en el Estado de México, donde el olor a sangre y desinfectante era intenso, se detuvo la camioneta militar con las 2 estrellas de división. Vargas bajó y el personal del hospital salió sorprendido. ¿Dónde está el paciente? Ah, está en terapia intensiva, pero como no está identificado. Yo respondo por él. Empiecen la cirugía ahora mismo. El ejército cubrirá todos los gastos. Si el paciente muere porque se tardaron, este hospital también tendrá problemas. Ante su grito decidido, los médicos comenzaron a moverse frenéticamente. Al ver que se encendía la luz de en cirugía, Vargas se dejó caer en una silla del pasillo. Sacó su celular y llamó al sargento Ramírez. Sargento, soy yo. Mi general. La víctima puede salvarse. Ya entró a cirugía. Se escuchó un sollozo al otro lado de la línea. Y sargento. Ya puede soltar esa carga. El mayor Salazar ha sido arrestado. Mi general. Gracias. Muchas gracias. El llanto de Ramírez continuaba. Vargas sostuvo el teléfono en silencio. Pero su expresión aún no se relajaba. Esto apenas comenzaba. Mateo Salazar, vas a pagar cada gramo de tu pecado ante la ley. Apretó el puño. A lo lejos se escuchaban las sirenas de la policía militar dirigiéndose a la fiscalía militar. El juicio de la justicia lo estaba esperando. Las sirenas de la PM rompieron la calma del cuartel general. En su oficina, el mayor Salazar metía cosas apresuradamente en un maletín. Le temblaban las manos y los papeles caían al suelo. Libros de contabilidad, la libreta con cuentas de prestanombres y fajos de billetes. Tenía que llevarse al menos esto. Maldición, maldición. ¿Qué pasó? ¿Habló ese imbécil de Ramírez? ¿O esa vieja bruja se dio cuenta? Sudaba a mares. Vio por la ventana como los vehículos de la PM bloqueaban la entrada del edificio principal. Era una rata en una trampa. La puerta trasera. Sí. Por la puerta de la cocina, puedo salir sin pasar por la guardia. Salazar salió corriendo de la oficina con el maletín, sin siquiera abrocharse la camisola. Corrió por las escaleras de emergencia hacia el sótano y salió a la oscuridad detrás del comedor. Jadeaba. Había un agujero en la malla ciclónica, por donde los soldados solían escaparse para comprar cigarros o tacos. Salazar, olvidando toda dignidad, se arrastró por el suelo para pasar por el agujero. Clic. En ese momento, unas botas militares bloquearon el agujero.
Salazar levantó la vista. Una luz cegadora de un reflector cayó sobre él. Entrecerró los ojos y vio a policías militares armados rodeándolo en semicírculo. Y en medio, con los brazos cruzados, estaba la dueña de esa mirada gélida. La general Elena Vargas. ¿A dónde va, mayor Salazar? Todavía no termina su turno. La voz de Vargas era baja pero congeló el aire alrededor. Salazar se levantó torpemente. Quería desplomarse, pero su último gramo de orgullo lo mantuvo en pie. Mi general. ¿Qué significa esto? Tengo un asunto urgente. ¿Asunto? ¿Destruir evidencia y huir es su asunto? Vargas hizo un gesto y el comandante de la PM se acercó y esposó a Salazar. El metal frío le apretó las muñecas. Suéltenme. ¿Saben quién soy? Coronel, si me tocan se van a arrepentir. Salazar gritaba como loco. Vargas sonrió con desdén. El que se va a arrepentir eres tú. Y te vas a quitar ese uniforme con mucha deshonra. Llévenselo. Y aseguren ese maletín como evidencia. Los policías arrastraron a Salazar. Sus gritos resonaron en la noche del cuartel mientras lo arrastraban. Vargas abrió el maletín que se le había caído a Salazar. Salieron fajos de billetes arrugados y libros de contabilidad dobles. Esto es solo la punta del iceberg. Se volvió hacia el inspector. Cateo inmediato a la oficina de logística. No dejen ni un rincón sin revisar. Quiero el detalle de cada peso desviado de la comida de los soldados y de los uniformes. A la orden. Esa noche, el departamento de logística se puso patas arriba. El equipo de inspección abrió todas las cajas fuertes y computadoras de Salazar. La verdad revelada era repugnante. No solo robaba suministros, había creado soldados fantasma en papel para cobrar sus sueldos, y daba de comer a la tropa alimentos caducados mientras vendía los buenos a restaurantes externos. En la sala de interrogatorios, Salazar golpeaba la mesa negando los cargos. Esto es una trampa. Ese video es falso. ¿No saben lo buena que es la tecnología de FAQ hoy en día? Es un complot para incriminarme. El investigador de la PM chasqueó la lengua, incrédulo. Mayor, no es solo el video. El audio de la caja negra y el rastreo de GPS de su celular coinciden exactamente con el lugar del accidente. Además, los libros secretos que incautamos confirman la malversación. Cállate. Llama a mi abogado. No diré ni una palabra hasta que llegue mi abogado. Salazar confiaba en algo. Creía firmemente que los abogados caros de un despacho vinculado a su familia lo sacarían de ahí. Vargas, observando desde el espejo unidireccional, hizo una mueca de amargura. Criamos a un monstruo. Un monstruo que cree que el rango perdona todo. Entró en la sala. Salazar la fulminó con la mirada. General, ¿es este el debido proceso? Aunque sea su subordinado, tengo derechos ¿Derechos humanos? Vargas le arrojó un legajo de papeles a la cara. Las hojas volaron golpeando a Salazar. Era el reporte médico de la víctima. Traumatismo cráneoencefálico, fracturas múltiples, pronóstico reservado. El ciudadano al que atropellaste y dejaste tirado se debate entre la vida y la muerte. ¿Pensaste en sus derechos humanos? Fue un accidente. No fue intencional. Chocar y huir es intencional. Y tratar de culpar a un subordinado es maldad pura. Vargas se inclinó sobre la mesa, acercando su rostro al de Salazar. En las fuerzas especiales, ¿sabes a quién odiaba más? No a los narcos. Odiaba a los traidores que usaban a sus compañeros como escudo para salvarse el pellejo. No mereces ser soldado. Te prometo algo, recibirás la pena máxima en la corte marcial. Voy a hacer pedazos tu dinero, tu fama y tu rango. Vargas se dio la vuelta y salió. Detrás de la puerta cerrada se escuchó el alarido de Salazar. Ya verás. Esto no se va a quedar así. Pero Vargas no se detuvo.
Aún le quedaba algo por hacer. Proteger a la otra víctima que temblaba de miedo, el sargento Ramírez. Días después. Salazar, ahora en una celda de la prisión militar, caminaba como fiera enjaulada. Gritó a los barrotes. «Guardia. ¿Cuándo llega mi abogado? Déjame hacer una llamada». El guardia permaneció en silencio. Entonces, la pesada puerta de hierro se abrió y entró un hombre de traje impecable. Era el abogado Roberto Castillo, un exmilitar conocido como la víbora en el mundo legal, capaz de sacar libre a un asesino si el precio era correcto. «Licenciado Castillo. Sáqueme de aquí, por favor. Me voy a volver loco». Castillo se tapó la nariz con un pañuelo, disgustado por el olor de la prisión. «Mayor, la situación no es buena. La general Vargas va con todo. La evidencia es demasiado clara. Video, audio, los libros. No le pago para que me diga problemas, le pago para que los resuelva. Cálmese». «No es que no haya manera». Castillo sonrió maliciosamente. «Los juicios son batallas de personas». «¿Quién es el testigo clave?» «El sargento Ramírez». «Si él cambia su declaración, la situación se invierte. Ese malagradecido ya me dio la espalda. Todos tienen un punto débil. Ramírez tiene familia. Y deudas. Si le ofrecemos una compensación adecuada. O si nos preocupamos un poco por la seguridad de su familia». Los ojos de Salazar brillaron. «Sí. Adora a su hija. Si tocamos eso. Yo iré a ver a Ramírez. Mezclaré un poco de zanahoria y garrote para que cierre la boca». A la misma hora, en el taller de transporte. El sargento Ramírez miraba el motor de un camión, perdido en sus pensamientos. El miedo al juicio lo oprimía. «¿Sargento Luis Ramírez?» Ramírez levantó la vista. Ahí estaba el abogado Castillo, con su traje caro y cabello engominado. «Soy el abogado del mayor Salazar. ¿Podemos hablar?» «Traigo una propuesta muy interesante». Castillo llevó a Ramírez a una zona de fumadores desierta. Sacó un sobre grueso y lo metió en el bolsillo de Ramírez. «Son 500,000 pesos. Suficiente para pagar sus deudas y la escuela de su niña». Ramírez sacó el sobre y lo tiró al suelo. «Lárguese. No quiero su dinero sucio». «Vaya, qué íntegro». «¿Y qué tal esto?» Castillo sacó una tablet y le mostró una foto. Era el jardín de niños de la hija de Ramírez. «Su hija es muy linda. Sofía, ¿verdad? El camino a la escuela se ve un poco peligroso. Ya sabe cómo está la inseguridad hoy en día. Si papá toma una mala decisión, la niña podría salir lastimada». Ramírez enloqueció. Agarró a Castillo de las solapas. «Si tocas a mi hija te mato, cabrón. Suélteme». ¿Quiere agregar agresión a sus problemas? Piénselo bien. En el juicio solo diga, el mayor no me ordenó nada, yo mentí por lealtad. Solo eso. Y usted y su familia vivirán bien. Si se niega, no garantizo la seguridad de su familia». La fuerza abandonó las manos de Ramírez. El terror superó a la ira. Cayó de rodillas. ¿Por qué el mundo era tan cruel? Yo. Espero una decisión sabia». Castillo sonrió y se dio la vuelta para irse. «Alto ahí». Una voz gélida cortó el aire. En la entrada del taller estaba la general Vargas, con un escuadrón de fuerzas especiales detrás de ella. «Mi general». Castillo fingió una sonrisa. «Qué gusto verla». Como abogado, estaba teniendo una reunión Plaf. La mano de Vargas golpeó la mejilla de Castillo con tal fuerza que le giró la cara. Castillo se tambaleó, sangrando por la boca. «¿Qué le pasa?» «Golpear a un hombre de leyes». «¿Hombre de leyes?» «No me hagas reír».
Eres un mandadero de criminales. Venir a mi base a amenazar a mi soldado, y con su familia. Vargas le quitó la tablita a Castillo, la estrelló contra el suelo y la pisó con su bota hasta hacerla pedazos. Te voy a denunciar por soborno de testigos y amenazas. Y si te vuelves a acercar a mis hombres, la próxima vez no será la ley, será a mi manera. Te enseñaré cómo tratamos a las ratas en las fuerzas especiales. La intención asesina que emanaba de sus ojos era real. Era la mirada de alguien que había estado en el campo de batalla. Castillo sintió un terror primitivo y sus piernas temblaron. Ya veremos. El abogado huyó con la cola entre las patas. Vargas se acercó a Ramírez y le tendió la mano. Levántate. Perdóneme, mi general. Fui débil. No. Resististe bien. Querer proteger a la familia no es un pecado. Pero Ramírez, la verdadera forma de protegerlos no es arrodillándose ante esa escoria. Es enfrentándolos y demostrando que su padre es un soldado justo. Vargas sacudió el polvo del uniforme de Ramírez. Te prometí que yo cuido a mi gente. Desde hoy, un equipo de protección de la PM estará frente a tu casa las 24 horas. No te preocupes por nada y di solo la verdad en el juicio. ¿Entendido? Ramírez se secó las lágrimas y saludó con fuerza. Sí, mi general. Llegó el día del juicio. Tribunal Militar de la Primera Región. La sala estaba llena de reporteros y oficiales. General mujer ex-gafe versus oficial corrupto. Era un titular jugoso. En el estrado estaban 3 jueces militares. El fiscal militar, un joven teniente coronel, organizaba sus papeles. En el banquillo de los acusados, Mateo Salazar vestía el uniforme de reo, pero con el cabello peinado y una mirada arrogante. A su lado, el abogado Castillo sonreía con suficiencia, buscando venganza por la bofetada. Se abre la sesión contra el mayor Mateo Salazar. El fiscal leyó los cargos. Castillo se levantó. Señor juez. La acusación de la fiscalía es una novela. O mejor dicho, una cacería de brujas impulsada por el ego de cierta persona. El mayor Salazar no manejaba. Fue el sargento Ramírez. Ramírez, inestable mentalmente, pidió ayuda al mayor y ahora lo incrimina para salvarse. Y la general Vargas intervino para convertir al inocente mayor en un criminal. Era un argumento ridículo. Vargas, en primera fila, miró a Castillo sin parpadear. El juicio se volvió una batalla sucia. Castillo atacó a Ramírez en el estrado, acusándolo de mentiroso y de tener rencor contra Salazar. Sugirió que el video de la Dashcam era un defaque creado por el equipo de inteligencia de Vargas ilegalmente. La atmósfera se inclinaba a favor de la defensa. La justicia estaba a punto de ser asfixiada. Por la tarde, el fiscal se levantó con expresión solemne. Llamo al estrado a la testigo de la Fiscalía, general de división Elena Vargas. La sala murmuró. Un general de división testificando en persona. Vargas caminó al estrado. Su presencia cambió el aire de la sala. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Castillo atacó de inmediato. General, ¿por qué usó inteligencia en lugar de la PM? ¿No es abuso de autoridad? ¿Y ese video obtenido sin orden judicial? Es fruto de un árbol envenenado. Corregir lo que está mal es el deber de un comandante. Había riesgo de destrucción de evidencia. Y sobre la manipulación del video. Vargas sacó una pequeña memoria USB. ¿Sabe qué es esto? Es el video original de la cámara de seguridad de un Oxxo cerca del accidente. Y los datos del GPS del auto. Y el dictamen pericial forense que acaba de llegar, certificando que el video de la Dashcam no tiene ninguna alteración. Vargas puso las pruebas sobre la mesa del juez. Esto llegó anoche. Sabía que la defensa usaría el cuento de la manipulación, así que traje el clavo para cerrar su ataúd. El rostro de Castillo se puso gris. No sabía que existían esas pruebas.
Vargas miró a Salazar. Mateo Salazar. Cuando robabas para tus fiestas y amenazabas a un inocente para usarlo de carne de cañón, ¿alguna vez pensaste en el peso del uniforme que llevas? Objeción. Está insultando a mi cliente. ¿Insultar? Decir la verdad no es insultar. Señores jueces, este hombre no es un soldado. Es un parásito que vendió el honor del ejército mexicano. Vargas señaló la pantalla gigante. Les mostraré la verdad que tanto niega. El video comenzó a reproducirse. Se vio el accidente, se escucharon los gritos de borracho de Salazar, quítense, pinches carcachas. El impacto. Y luego, sus palabras tras el choque, ya valió madre. Si me bajo, pierdo el ascenso. ¿Cuánto dinero me costó? Nadie vio. A la chingada, vámonos. Y luego, la llamada con el abogado. Oye Castillo, creo que maté a alguien. Sí, le echaré la culpa a Ramírez, ese güey es pendejo, con una lana se calla. El rostro del abogado Castillo se descompuso. Su propia voz conspirando para encubrir un delito resonaba en la sala. ¿Escucharon? La voz de Vargas tronó. Ese es su verdadero rostro. Ese hombre es un militar o un delincuente con uniforme. Salazar se derrumbó en su silla. Ya no había excusas. Señores jueces, concluyó Vargas, como su comandante, asumo la responsabilidad por no haberlo vigilado mejor. Pero si no cortamos la carne podrida, la herida no sana. Pido el castigo más severo que la ley permita. Es la única forma de devolver el honor a la víctima en el hospital, al sargento Ramírez y a los miles de soldados que sirven con lealtad. El fiscal se levantó con confianza renovada. Solicito para el acusado Mateo Salazar una pena de 20 años de prisión por los delitos de lesiones graves, abandono, denuncia falsa y malversación. Y solicito el arresto inmediato del abogado Roberto Castillo por complicidad y manipulación de testigos. Los guardias se acercaron a Castillo. Salazar miraba al vacío, su vida arruinada. Una semana después. Sentencia final. Se condena al acusado Mateo Salazar a 15 años de prisión, baja deshonrosa y la restitución de 10 millones de pesos desviados. Pam, pam, pam. El mazo del juez selló el destino. Salazar fue arrastrado fuera de la sala, las piernas le fallaban. Al salir del tribunal, el sol de la tarde iluminaba el rostro del sargento Ramírez. Su esposa y su hija corrieron hacia él. Papá. Perdónenme. Perdón por hacerla sufrir. No fue tu culpa, mi amor. Mientras la familia se abrazaba llorando, la camioneta negra de la general se detuvo. Vargas bajó, impecable en su uniforme de gala. Mi general. Ramírez se puso firme de inmediato. Vargas se agachó frente a la niña, Sofía. Hola, tú eres Sofía. ¿Quién es usted, señora? Trabajo con tu papá. Tu papá es un soldado muy valiente que luchó contra los malos y ganó. Vargas le acarició la cabeza y se levantó mirando a Ramírez. Sargento, los cargos en tu contra fueron borrados. Y tu evaluación de permanencia ha sido aprobada. Los ojos de Ramírez se abrieron como platos. ¿De verdad? Tuve que convencer al de personal, pero alguien como tú debe quedarse en el ejército. Ramírez, conmovido hasta las lágrimas, hizo el saludo militar más perfecto de su vida. A sus órdenes. Nunca olvidaré lo que hizo por mí. Le seré leal hasta la muerte. Vargas devolvió el saludo con respeto. La vida no es para darla a lo tonto. Úsala para cuidar a tu país y a tu familia. Tienes permiso de vacaciones. Vete a descansar. Es una orden. Entendido. Vargas subió a su auto. Mientras se alejaban, vio por el retrovisor a la familia Ramírez despidiéndose. Se recostó en el asiento, sintiendo el cansancio, pero también paz. Al hospital. Quiero ver al paciente, hoy lo pasan a piso. Compraré una canasta de frutas. Sí,
Mi general. Vargas sacó de su bolsillo una vieja foto de sus días en las fuerzas especiales, cubierta de polvo del desierto. ¿Están viendo, muchachos? Hoy tampoco viví con vergüenza. Una leve sonrisa se dibujó en